Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Hola a todos, bienvenidos al canal de libros. Yo soy Aldo y para este primer video he querido hacer algunos comentarios sobre la que yo considero que es la novela mexicana más importante y más influyente de toda la historia, que es Pedro Páramo de Juan Rulfo. De entrada, yo creo que vale la pena decir algunas cosas del autor, y es que Juan Rulfo yo creo que es inequívocamente miembro de los grandes autores que tiene Latinoamérica, pese a que a comparación de otros de estos grandes autores, como García Márquez, Vargas Llosa, Octavio Paz, Cortázar, no fue tan prolífico en términos de extensión de sus obras. Y es que solamente tiene tres, ¿no? Y esto de cuántas obras son puede estar un poco sujeto a la polémica, porque la primera de sus obras, que es El Llano en Llamas, que se publicó en 1953, es un conjunto de 17 cuentos, ¿no? Que por su calidad podrían quizá considerarse como obras independientes, aunque la gran mayoría coincidimos en que es una sola obra, es un conjunto de cuentos, todos son maravillosos, a mí me encantan todos, obvio tengo unos favoritos, ya habrá tiempo de hablar de ellos después. Después escribió, bueno, salió publicado en 1955 Pedro Páramo, que es el libro del que vamos a hablar el día de hoy, y terminado de escribir hacia 1958, pero publicado hasta 1980, está su novela corta El Gallo de Oro, una obra de Rulfo muy poco conocida. De hecho, personalmente yo no la he leído. Algunos dicen que es una novela corta, otros que se trata de un cuento. Inclusive leí por ahí alguna vez que era un guión de cine. La verdad no sabría decirles cómo está estructurada porque no la he leído. Pero con solo esas tres obras, Juan Rulfo se encumbró como uno de los mayores y mejores escritores que ha tenido México y Latinoamérica en general. Sobre la novela de Juan Rulfo empieza, como ya se los ponía yo al principio, con Juan Preciado llegando al pueblo ficticio de Comala. No confundir con Comala, Colima, que sí existe, pero no es allí donde se desarrolla la historia. Comala es un pueblo ficticio, y llega buscando a su padre, que es Pedro Páramo, por el deseo, el último deseo de su madre moribunda, Dolores Preciado, que fue encontrar a su papá para que le diera la herencia que le correspondía a Juan. Ahora, desde el principio, y por eso considero que esto no es un spoiler, desde el principio nos queda muy claro que Comala es un lugar ominoso, un lugar lúgubre, un lugar abandonado, y es que Juan Preciado no se la ve tan fácil para llegar a Comala, ¿no? Desde los inicios es muy evidente la atmósfera que envuelve a este pueblo y a sus habitantes, y es algo de lo que creo que vale mucho la pena hablar. El desarrollo de la atmósfera en la literatura en general, a mí me parece que es uno de los temas más complicados. Hay autores que son sumamente descriptivos, por ejemplo, pienso ahorita en Stephen King y en Tolkien del Señor de los Anillos, que pueden dedicarle páginas completas a describirte cómo era un camino, cómo era una calle, cómo era una colina, ¿no? Cómo era un lago. Así lo hacen al menos en El Señor de los Anillos, y se me viene a la mente de Stephen King cuando nos describe Derry, ¿no? Algunos paisajes de Derry en la novela de It, de eso. Y no sé ustedes, pero a mí como lector, la verdad es que estas descripciones tan profundas a veces me resultan, la verdad, un poco aburridas. Las leo, pero al terminar de leerlas, se me olvidan por completo,
¿no? No me es tan fácil imaginarme los lugares, pero en Pedro Páramo, pese a que Rulfo no se extiende explicándonos cómo es el pueblo, la atmósfera, creo yo, está tan bien manejada que no me costó nada imaginarme las calles desoladas, las casas abandonadas, esta aura, les digo, sombría y fantasmagórica que envuelve a Comala cuando llega Juan Preciado a buscar a su papá. Los primeros personajes en aparecer son Abundio Martínez y Eduviges Diada, que aunque dentro de la trama de Pedro Páramo no son tan importantes, creo yo que son unos personajes excelentes para adentrar a Juan Preciado y a nosotros como lectores en lo que va a ser no solamente la historia, sino en general el tipo de narrativa que va a manejar Juan Rulfo. Y es que creo que conviene aquí hacer mención que no es una lectura sencilla. Definitivamente no la recomiendo para lectores nuevos, profes de literatura, por favor no le pidan a sus alumnos de secundaria y para cómo van las cosas ni de prepa que lean a Juan Rulfo, al menos Pedro Páramo de manera obligatoria, tal vez algunos cuentos del Llano en Llamas. Pero a lo que voy es que la estructura del libro, la narrativa nos hace ir primero acompañando a Juan Preciado y a partir de un evento que le ocurre a Juan, cada vez su línea temporal se va haciendo más escasa y nos empieza a llegar más el murmullo de Pedro Páramo. Y quería yo buscar la oportunidad de utilizar esta palabra, el murmullo, porque Juan Rulfo comentó que en algún momento pensó en titular esta novela Los Murmullos, y personalmente creo que le hubiera ido muy bien con lo que es este libro. De hecho, el título a mí no me encanta. Pedro Páramo por sí solo no es un nombre que venda mucho. Digo, hoy es un nombre icónico dentro de la literatura mexicana, pero creo que le quedaba mejor el nombre de Los Murmullos. Bueno, les repito, creo que hay una estructura que hace que la novela sea complicada, que sea difícil de entender, pero para ello yo personalmente sí recomiendo que se apoyen un poquito en la Wikipedia, que se apoyen un poquito en las reseñas que hay no solamente en YouTube, sino que están escritas en diversas plataformas en internet. Yo no considero que sea malo no entender, no considero que sea malo un poco de ayuda externa. De hecho, mientras leía Pedro Páramo hace unas semanas, me estaba acordando de una película que se llama The Babadook, ¿no? Que cuando la vi por primera vez, sin ningún tipo de ayuda, la terminé de ver y dije, qué película tan fea, no entendí absolutamente nada. Y luego entré a internet, empecé a buscar de qué iba la película, qué significaban cada una de las cosas y la verdad es que me terminó encantando. Quiere decir que pues no tiene nada de malo, al menos desde mi perspectiva, buscar ayuda. Si se les hace complicado leer Pedro Páramo, pueden apoyarse de todo lo que hay en internet, de las guías, de los comentarios, para poder disfrutar más todavía de este libro y para terminarlo de entender si es que no lo han leído. Hay además un video aquí en YouTube que si puedo, que todavía no le agarro a esto, les voy a dejar el enlace en la descripción del video, en donde Juan Villoro habla ampliamente de Juan Rulfo y de Pedro Páramo en específico, que creo que no tiene desperdicio y ayuda mucho más a entender y a disfrutar de esta lectura. Ahora, sobre qué es Pedro Páramo en general. Obviamente dentro de la lectura, dentro de la novela, es un personaje real, pero lo importante de Pedro Páramo, y por eso es que el libro, a más de 50 años de haber sido publicado, sigue siendo tan comentado y sigue siendo tan importante para la cultura mexicana, es el hecho de que Pedro Páramo también es un símbolo del caudillismo posrevolucionario, de esta autoridad que está por encima de la ley, que está incluso por encima del poder religioso. Lo vemos en unos cuantos pasajes del libro. Pedro Páramo les repito, es un tirano, ¿no? Es cruel,
es mentiroso, es mujeriego, es una persona inescrupulosa, pero que no obstante tiene ciertos atisbos de humanidad muy interesantes y que se dejan ver solamente a pinceladas cuando se trata de sus relaciones personales con su hijo, Miguel Páramo, y con su amor de toda la vida, que es Susana San Juan, personajes de los que valdría mucho la pena hablar y que lo haré en un ratito cuando empiece a comentar algunas cosas con spoilers. Pero por ahora me parece interesante hacer una recomendación, claro, de la novela. Creo que convendría que todos los latinoamericanos le echáramos una ojeada a este libro, pero repito, sí creo que es una lectura un poco difícil, no creo que sea recomendable para muchachos de secundaria o de prepa, a menos que sean muchachos que estén acostumbrados a leer, incluso para lectores un poco más hábiles, les repito, creo yo, no tiene nada de malo buscar un poco de ayuda porque la narrativa es complicada, el estilo de narración es algo difícil, pero sin duda yo lo recomiendo mucho, creo que es una gran lectura. Ahora, he escuchado mucho sobre cualquier obra en general, pero específicamente sobre Pedro Páramo, que es difícil encasillarla dentro de un movimiento o un tipo de literatura en general. No a todos les convence la idea de considerarlo realismo mágico. Yo sí creo que lo es, al menos en el entendido de que la realidad y la fantasía se entremezclan, se bifurcan, se vuelven a encontrar en muchos pasajes del libro. Es sin duda Juan Rulfo un precedente al boom latinoamericano que va a llegar unos cuantos años después de la publicación de la novela. Seguro que para los académicos les resultaría muy vulgar considerar Pedro Páramo una novela de fantasmas, pero es que yo no pude dejar de verla también de esa manera, porque vamos, en un pueblo donde la mayoría de los personajes están muertos, pues ¿cómo se le puede llamar? ¿No? Entonces, pues es una recomendación absoluta. Repito, no creo que sea una lectura para aquellos que van iniciando, pero es una novela, pese a todo, corta, se puede acabar en unos cuantos días. Si son lectores más o menos hábiles, yo creo que no tendrá ningún problema con leerlo. La recomiendo muchísimo. A mí me encantó. Pero repito, no hay que sentir culpa si de repente algo no se entiende y tampoco hay que sentir culpa si echamos una ojeada a las reseñas que hay en YouTube y que hay en Internet en general para terminar de entender algunos pasajes. Para todos aquellos que no se quieran spoilear, quiero dejar aquí el video. Les agradezco mucho por verlo, espero que no se hayan aburrido demasiado. Si les gustó, agradecería mucho que me dejaran un comentario, si ya lo leyeron, qué les pareció, qué opinan en general de este autor, me encantaría saberlo. Y ya saben, suscribirse, dejarle like y todas esas cosas que dicen siempre los youtubers. Si no quieren spoilearse, eso sería todo por ahora, porque vamos a empezar un poco con comentarios, con spoilers. Hay pueblos que saben a desdicha. Se les conoce con sorber un poco de su aire viejo y entumido, pobre y flaco como todo lo viejo. Este es uno de esos pueblos, Susana. Quiero... algo que me parece muy importante comentar y algo que me gustó muchísimo es el tema de los personajes en esta novela. Me sorprende que a la gran mayoría de los personajes los conocemos únicamente durante periodos muy pequeñitos y no obstante tienen una gran relevancia. Hace rato comentaba que Abundio Martínez y Eduviges Diada son personajes que presentan de manera muy simbólica no solamente la historia en general que se va a desarrollar durante la novela, sino la atmósfera fantasmagórica, porque de entrada hay que saber que Eduviges Diada es un fantasma, está muerta, ¿no? Esta parte en la que se comenta que ella cometió suicidio es un alma en pena, de las primeras personas en morir en Comala dentro de la historia que se está desarrollando.
me parece como el primer llamado hacia lo que está por venir. Hacia también el final de la novela nos enteramos que Abundio es sordo y no obstante en su encuentro con Juan Preciado no parece tener este problema, ¿no? Juan habla perfectamente con él, de hecho se acompañan, es Abundio quien lo lleva a Comala y después nos enteramos que está sordo, ¿no? Eso también les digo, es una llamada de atención sobre Laura, sobre todo lo que ocurre en Comala. Luego están otra serie de personajes que a mí me gustan bastante. Está desde luego Damiana, que también es una de las personas que acoge a Juan Preciado, que le da hospedaje y hacia el final también nos enteramos que es un fantasma. Damiana muere a manos de Abundio cuando Abundio va a pedirle ayuda a Pedro y de paso lo ataca. Pero quizá dos de mis personajes favoritos son Donis y Dorotea, esta pareja de hermanos incestuosos que aparentemente yo creo que sí son los únicos personajes vivos realmente con los que se encuentra Juan Preciado. No nos queda muy claro si al momento en el que llega Abundio está vivo o muerto. Personalmente yo creo que ya está muerto. No muere dentro de los hechos de la trama, pero creo yo que por el tiempo que transcurre no sería improbable pensar que Abundio está muerto. Además, les repito, por esta idea de que cuando llega Juan, él ya escucha perfectamente. Pero yo sí creo que Donis y que Dorotea son los únicos personajes vivos con los que interactúa Juan Preciado al llegar a Comala. Viven en una pena antes de la muerte por el pecado en el que están viviendo, que es el incesto, ¿no? Y aparte porque Dorotea siente una culpa tremenda por ser ella una de las mujeres que le consigue otras mujeres a Miguel Páramo, el hijo de Pedro, que se dedica a la trata, ¿no? Ese es un tema que se toca muy, muy por encima dentro del libro, pero que nos refuerza esta idea de la falta de escrúpulos por parte de Pedro y de sus hijos, ¿no? O bueno, de su hijo Miguel Páramo, que es realmente el único de sus hijos que vive con él. Dorotea además la pintan como un personaje con problemas mentales, que carga un hijo ficticio, un hijo inexistente, porque ella ha perdido un hijo y por lo tanto es un alma en pena en vida, cosa extraña, ¿no? Porque todos los personajes con los que se encuentra Juan Preciado, o la mayoría, les repito, son fantasmas, que están en pena, y Dorotea, que probablemente sigue en vida, está penando, tal vez incluso más que muchos de los personajes que están ahí. A partir de la muerte de Juan Preciado, y este es el evento que les comentaba hace un momento, cada vez se va diluyendo más la historia de él. Lo último que sabemos es que Juan Preciado muere de terror en Comala. Hay una parte en la que se sale corriendo de la casa de Dorotea, está aparentemente en el centro de Comala y empieza a oír lo que se conoce como los murmullos. Por eso decía yo que creo que ese nombre le iba muchísimo mejor a la novela. Los murmullos le empiezan a hablar, él entiende que está en medio de gente muerta y en pleno terror fallece. Al parecer Dorotea y Donis encuentran el cuerpo de Juan Preciado y lo entierran, pero ahí no me queda muy claro cómo muere Dorotea, pero sí parece muy evidente que los entierran juntos en una fosa, a Dorotea y a Juan Preciado. A partir de ese momento se empieza cada vez a hacer menos la aparición de Juan y Pedro empieza a convertirse en el personaje definitivamente central de la novela. A través de una estructura no lineal conocemos desde la infancia de Pedro Páramo, un niño humilde que a muy temprana edad se enamora de Susana San Juan, quien va a ser su amor eterno a lo largo de toda la novela, y su objetivo al final de todo, hasta el momento en el que muere su padre de Pedro Páramo, que es Lucas Páramo. Juan, de quien se esperaba muy poco, ¿no? El mismo Lucas lo decía, creía que Juan era un bueno para nada, creía que Pedro Páramo era un bueno para nada, pero Pedro entonces
comienza a erigirse dentro de Comala como cacique de Comala, conviniendo un matrimonio precisamente con Dolores Preciado, la mamá de Juan. Ella es una de las acreedoras más importantes que tiene Pedro, la más importante de hecho. Decide entonces que para empezar a saldar las deudas que tiene, lo mejor que puede hacer es mandar pedir la mano de Dolores, engañándola, diciendo que está súper enamorado de ella, cosa que evidentemente no era verdad. Dolores, después de vivir un tiempo con Pedro, se da cuenta del engaño y decide abandonarlo, se va con su hermana, por eso allá tiene y cría a Juan Preciado y lo manda, que de hecho es al final, aunque es el inicio de la novela, a mandarlo a buscar a su padre. Pedro Páramo además se vale del engaño, utiliza pues el desconocimiento general de las leyes, ¿no? O sea, se apoya mucho en su administrador, Fulgor Sedano, para hacerse de tierras, para ganar litigios, para, les repito, encumbrarse como el cacique de Comala. Algo muy interesante que me parece dentro de la novela es el hecho de cómo Pedro entiende perfectamente que el poder no es un fin en sí mismo, sino que es un medio. Él lo explica y años después también lo explica el propio Rulfo, que todo lo que hace Pedro para convertirse en quien se convirtió dentro de Comala tenía el único propósito de hacer volver a Susana San Juan. Y es que Susana se va cuando todavía Pedro es muy joven. Susana, que es llevada por su padre, en este momento se me olvida el nombre, un padre que además no se nos dice de manera clara, pero todo indica que es un padre que abusa de Susana, que guarda por ella sentimientos más allá de los que debería de tener un padre por su hija. Susana además tiene un amorío, aparentemente un matrimonio que su papá se encarga de destruir. A partir de ese momento Susana queda afectada mentalmente, va a sufrir el resto de su vida de pesadillas, de visiones con su exmarido del que todavía se siente muy enamorada. Pedro Páramo consigue que Susana y su padre vuelvan a Comala, se encarga de asesinar al padre para poder él conseguir a Susana, que se convierte en su pareja, en su esposa. Pero Susana nunca se recupera, ¿no? Se la pasa siempre bajo cuidados de Damiana, se la pasa siempre rechazando a Pedro por estos arranques de locura que tiene, por estas visiones, por este terror. Pedro no consigue hacerla volver de este estado y en algún momento Susana fallece. Este es un punto de inflexión muy importante en la novela, porque por un malentendido el pueblo hace fiesta durante los funerales de Susana. Todo ocurre porque Pedro Páramo manda a hacer sonar las campanas de Comala como si ocurriera algo muy, muy extraordinario. Claro que para él lo era, pues acababa de fallecer, pues quizá la única persona que amaba ya una vez muerto su hijo Miguel Páramo. Y la gente que no entiende qué está pasando, no sabe por qué están doblando las campanas y dicen, pues vamos a hacer una fiesta, y llega un circo y llegan músicos y empiezan a hacer algarabía, y entonces aparece la que es una de las frases más importantes de la novela. Pedro monta en cólera y dice, me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Él sabe que ahora él es Comala, que el destino del pueblo depende de él, de su cacique, y en venganza por esta gente que no termina de entender lo que para él es una tragedia, bueno, pues literalmente deja a Comala pudrirse, ¿no? En este vacío, en esta soledad. Comala entra en decadencia y digamos que ahí es cuando el pueblo se maldice. Cuando Juan Preciado llega a Comala,
y le pregunta a Abundio Martínez quién es Pedro Páramo, él le responde, es un rencor vivo. Y a mí me parece que es la mejor descripción que se puede hacer de Pedro Páramo, ¿no? Más tarde nos enteramos que Abundio también es hijo de Pedro, pero en ningún momento, o al menos no al principio, mejor dicho, le dice a Juan, es que Pedro es mi papá. Le dice, Pedro Páramo es un rencor vivo, ¿no? Y lo es, ¿no? Esta cólera, este enfado, este deseo de venganza es lo que termina por maldecir a Comala y lo que lleva a convertirse a este pueblo en, les repito, un pueblo fantasma, un pueblo lleno de murmullos, de almas en pena. Por último, quisiera yo hablar, cierro hablando un poquito de esta polémica sobre si Pedro Páramo muere a manos de Abundio o no. Abundio se emborracha, va a pedirle a Pedro Páramo, su apoyo para enterrar, no recuerdo en este momento a quién, pero bajo los efectos del alcohol ataca a Pedro Páramo con un cuchillo y después ataca a Damiana Cisneros. Nos queda claro que Damiana muere. Sin embargo, igual he encontrado reseñas, he encontrado comentarios en los cuales se comenta a veces que Pedro Páramo sí muere, otros dicen que no muere, que queda herido y al final de la novela sí muere, pero muere ya de viejo, se desploma metafóricamente, pero también se desploma literalmente cuando muere de viejo y no precisamente a manos de Abundio. Pues me interesaría mucho saber si ustedes ya leyeron esta novela. A mí me encanta, es una relectura, la leí hace unos cuantos años, me gustó mucho, pero quise volver a leerla hace unas pocas semanas. Es una novela que creo que por la importancia que tiene en mi país, porque su calidad literaria salta a la vista y porque la historia en sí misma tiene muchísima calidad, pues vale la pena leerse, ¿no? Ahora sí me despido, muchísimas gracias y si todo sale bien, pues nos veremos próximamente. Me mataron los murmullos, aunque ya traía retrasado el miedo, se me había venido juntando hasta que ya no pude soportarlo, y cuando me encontré con los murmullos, se me reventaron las cuerdas. Comencé a sentir que se me acercaba y daba vueltas a mi alrededor aquel bisbiseo apretado como un enjambre, hasta que alcancé a distinguir unas palabras casi vacías de ruido. Ruega a Dios por nosotros. Eso oí que me decían. Entonces se me heló el alma, por eso es que ustedes me encontraron muerto.